Buenas tardes a todos nuestros amigos de la Organización Iberoamericana de la Guitarra. Les damos la bienvenida a una actividad más de la segunda cumbre iberoamericana de la guitarra. Todo el equipo estamos muy contentos y agradecidos por todo el apoyo que están mostrando hacia estas actividades que tienen como la finalidad crear puentes culturales para dialogar, para compartir y para hablar de esto tan importante que nos une como lo es la guitarra de las 6 cuerdas. El día de hoy vamos a hablar sobre la investigación en la guitarra, que como bien decíamos anteriormente, no existe solo una guitarra, existen muchas guitarras y dentro de esta gran familia hay un enorme mundo del cual hay tanto que decir, que descubrir y que seguir investigando. Es por eso tan importante que tenemos que tener este espacio precisamente para dialogar y observar en todos los espejos qué está pasando con la guitarra iberoamericana. Estoy muy contenta porque hoy tenemos dos invitadas, afortunadamente, que son unas chicas que son muy, muy lindas, son unas artistas completas. Y bueno, no tengo la fortuna de conocerlas presencialmente, pero yo espero que en un futuro nos podamos conocer y hacer un poco de música. Y estoy hablando de nuestra primera invitada, que es Cindy Adriana del Valle Guerrero. Voy a hablar un poquito sobre ella, quién es, para que la conozcan, y enseguida la invito para que hable ella y se presente. Ella es originaria de Uruapan, Michoacán, inició sus estudios en el Centro de Capacitación en Tingambato y ella estudió ahí en la región Purépecha, Chazones y Abajeños. Después estudió en Bellas Artes, después fue a terminar la música tradicional michoacana de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Ha participado en muchos talleres, clases de comprensión con enfoques del estudio en la canción popular. Y actualmente sus principales intereses son hablar y dar a conocer, estudiar la pirecua, que es creada e interpretada por mujeres originarias de las comunidades purépechas. Ella nos va a hablar un poquito más de qué es lo que estamos hablando de este término que es la pirecua. Bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida a Cindy para que se presente y la conozcamos por primera vez. Bienvenida, Cindy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y días, depende de dónde estemos. Es un gusto Sí, estar aquí y bueno, pues listas para compartir este proyectito. muchas gracias, Cindy. Me encanta tu rebozo que traes. En Gracias. Pátzcuaro, me imagino que está haciendo un poquito de frío, de ese típico frío mañanero de Pátzcuaro, húmedo, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Mi rebozo Con es olor a café. sí, de Angawan y está haciendo ya el frío, el fresco de la mañana, también ya están empezando las lluvias, entonces también la humedad Sí, está un poco densa, pero claro. bien. Bienvenida, Cindy. Pues muchas gracias por participar en este conversatorio sobre la investigación y la verdad que enhorabuena por el tema que has elegido. Es algo muy importante y qué bueno que lo hayas abordado desde esta perspectiva. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Cindy. Y también vamos a tener la participación de una chica que es súper talentosa, guitarrista, y también toca el arpa. Bueno, tiene muchas facetas. Estoy hablando de Aurora Yareli Olivos Pascual. Y bueno, Yareli, voy a hablar también un poquito sobre ella para que la conozcan. Ella estudió en el Centro de Humanidades de Educación Artística y bueno, también ha estudiado distintos espacios como el Seminario de Antropología e Historia, Conservación y Documentación de la Música en México, por el INA. Ha estado en bastantes semilleros acerca de la tradición de la investigación y, por ejemplo, la política cultural municipal, cómo se diseña, cuáles son los desafíos y las aportaciones e impactos que tiene para el desarrollo local. Como su trabajo que va a presentar es hablar sobre Paracho como proveedor de instrumentos para mariachi, ¿vale? Y va a ser bajo la dirección de un gran reconocido doctor. Ok, entonces ahora para hablar de esto, quisiera invitar a Yareli para que se presente y nos dé los buenos días. Hola, buenos días a todos.
Yo sí tengo el gusto de conocer a Mariana en persona. Fue mi primer maestra de guitarra, yo creo que en el 2010, algo así. Me dio mi primer clase de guitarra en la vida. Bueno, ahora Ay, estoy sí. en estos otros temas, como instrumento el arpa, y en la Universidad Intercultural Indígena estoy desarrollando este tema que voy a presentar. Es como la primera parte de esta investigación que estoy haciendo desde hace algún tiempo sobre el mariachi, que se me hace muy interesante lo que dices de que son las guitarras, no es la guitarra, son las guitarras. Entonces, Así es. pues estoy como en ese sentido en ese proyecto y pues bueno, gracias por la invitación y saludos, Cindy, que es mi compañera de clase además, y saludos, Mariana. Muchas gracias, Yareli, bienvenida. Y pues un gusto que estés haciendo este trabajo también súper importante de Paracho, que es un lugar tan importante en el mundo de la guitarra, que precisamente es un lugar digno que todo el mundo tiene que conocer, todo el mundo tiene que visitar y todo el mundo tiene que tener una guitarra de Paracho, ¿no? O un instrumento, porque no solo hacemos guitarras. Ok, Exacto. pues por último voy a dar la bienvenida al moderador de esta mesa, que es el doctor Raúl Ruiz, de la Universidad de Barcelona. Y bueno, el doctor Raúl es un gran investigador, trabajador social, incansable, que trabaja en diferentes sectores. Es originario de Barcelona, pero yo creo que ya tiene la residencia solidaria en México por tantas luchas y tantas actividades que ha hecho por el bien del patrimonio cultural de México. Trabaja en la co-creación de archivos de defensa para casos jurídicos transnacionales a través de investigación sobre la valoración de los derechos humanos, los derechos laborales y la trata de personas con abogados de California. Además, también acompaña procesos de defensa y demandas de derechos culturales con poblaciones originarias de México frente a empresas que son transnacionales. Afiliado como investigador asociado, es miembro del Grupo de Investigación en Antropología Jurídica de la Universidad de Barcelona, el Institut Català Antropología, y miembro del Grupo de Trabajo Fronteras, Reorganización y Globalización del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y forma parte del Centro de Estudios y Derechos del Chimali. Bueno, pues sin más presentación voy a darle paso a Raúl, que también forma parte de la Organización Iberoamericana, porque él ha sido también una parte medular en la creación de este proyecto y en la guía que siempre está al pie, orientando las actividades que hacia dónde tienen que surgir. Pues bienvenido, Raúl, un honor. Hola a todas, a todos, a todes. No, un honor mío, como siempre, Mariana, estar en la segunda cumbre iberoamericana de la guitarra. Bienvenidos a todos a este conversatorio online de investigación sobre la música y la importancia de dar visibilidad a estos proyectos que emanan desde los territorios, emanan desde gente que son practicantes. Eso es muy importante, no es gente externa que puede ir temporalmente a hacer trabajo de campo, sino es la misma gente de las comunidades que lo está hablando desde la práctica y desde el cuerpo, y eso es importantísimo, ¿no? Entonces, pues, bueno, agradecido de que las compañeras estén aquí tan temprano, 8 de la mañana por tierras mexicanas, 4 de la tarde Barcelona, y nada, pues contento de estar aquí y a las esperas de que Cindy y Areli nos compartan su proceso de investigación. Bueno, pues entonces los dejo para platicar de investigador a investigador y yo estoy aquí escuchándolos detrás de cámaras. Bienvenidos. Muy bien. Gracias. Pues ya estamos solas, Cindy y Areli. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Después de esta presentación poco extensa, pero que hace falta, pues nada, darles la bienvenida también al conversatorio online de investigación sobre la música de la segunda cumbre iberoamericana de la guitarra. Y a mí me parece que yo voy a dar una pequeña introducción y ya os voy a dar tiempo a vosotras y después tendremos esta parte para las preguntas, que es mucho más importante de que yo hable, ¿no? Lo que sí me gustaría como poner en el punto estructuras que podamos tener en mente a la hora
compartir, ¿no? Porque estamos enfrente de políticas patrimoniales sobre la música. Estamos hablando de que la pirecua, en noviembre del 2010, este canto tradicional ya fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y eso quiere decir muchas cosas. Eso quiere decir que tiene una visibilidad muy grande, pero que estamos delante de procesos que son conflictivos. Encajar dentro del patrimonio cultural inmaterial es un proceso que va a través de políticas de salvaguarda, donde se van a buscar información de las pireris y los pireris, pero siempre es conflictivo porque ni se alcanza a todas, ni todos los que están quizás deberían de estar, pero ¿quién decide eso? ¿No? Entonces nos remateamos, siempre nos vamos a la pregunta de patrimonio cultural inmaterial, ¿para quién y para qué? Entonces vosotras estoy seguro que ya os o estáis corriendo materias sobre esta temática, porque no se puede evadir que el patrimonio cultural inmaterial en términos UNESCO, sin términos UNESCO es conflictivo, con términos UNESCO es mucho más conflictivo, ¿no? A mí me gustaría hacer como una reflexión, y es que realmente como las tradiciones y la cultura de los pueblos originarios históricamente se ha hecho servir para procesos de formación de los estados-nación en términos identitarios. Se ha usado y se ha abusado de los pueblos y de sus tradiciones en estos términos, y después, aparte de los 500 años de conquista que de ahí venimos, del genocidio, tenemos ahora otros aspectos ya desde el siglo XIX que se han ido encajando las representaciones culturales pues en términos como cultura, para después pasar a folclore, un concepto alemán pero que aterriza también en Latinoamérica, para después encajar dentro de la cultura popular, otro concepto que después tuvimos que encajar o tuvieron que encajar todas sus prácticas culturales en estos conceptos, y ya a partir del 2003 UNESCO lanza el concepto de patrimonio cultural inmaterial y otra vez abre un cajón donde ciertas expresiones culturales tienen que encajar en estas nuevas líneas de representación foráneas, porque todas son foráneas, a las comunidades originarias, y eso crea estas fricciones, inevitablemente crea estas fricciones. Por el otro lado, la parte no crítica pues dice que esto es un proceso de salvaguarda, donde ciertas tradiciones están desapareciendo. Entonces tenemos esta idea del salvaguardismo, que está sustentada por las instituciones, y es una idea también que está anclada en lo turístico. Casi todo patrimonio cultural inmaterial que esté en la lista es una bandera para los países para atraer turístico, está puesto en la agenda política en términos de turismo, y también está una idea detrás de que se pueden bajar ciertos recursos si uno está dentro de estas listas representativas, que eso es una verdad a medias, ¿no? Uh-huh. Y para cerrar y daros ya como paso, me gustaría como comentar que en la parte crítica también nos encontramos enfrente de lo que se viene llamando como mercaderías ficticias. Es decir, son cosas que el ser humano, dispositivos que el ser humano creó para dar respuesta a sus día a día, y ahora se están volviendo en estas mercaderías ficticias que están a la venta, pero están a la merced de los mercados. Entonces, ciertas empresas están cooptando, colonizando estas tradiciones culturales, y a eso se le está ya teorizando como despojo cultural, porque estamos enfrente de procesos históricos de larga data, de desgaste de estas formas culturales, procesos más hegemónicos, pero contemporáneamente vemos cómo estamos enfrente de demandas culturales por apropiación cultural. La apropiación cultural es un concepto que se tiene que definir muy bien, porque para mí tiene unas fronteras muy pequeñas, no explica mucho. Lo de despojo cultural nos suena más si hacemos un paralelismo con los despojos del territorio. Sin dar más pie a mi voz, yo creo que
le voy a dar paso a Cindy del Valle para que nos cuente su investigación y podamos entablar diálogo luego. Gracias. Gracias. Y bueno, vamos a empezar un poco a hablar. Solo voy a esperar a que pongan mis diapositivas, por lo menos la primera. Muchas gracias. Y bueno, voy a hablar sobre las particularidades del oficio de ser mujer pireri. Las mujeres en las comunidades purépechas y otros pueblos originarios en México han tenido espacios definidos socialmente por el quehacer musical, vaya, principalmente en motivos ceremoniales, en los templos, en los rituales fúnebres y incluso en los momentos más íntimos de su vida, en sus rezos, alabanzas y en canciones de cuna, o para arrullar a sus niños. Hace algún tiempo esas perspectivas en torno a la música abrieron caminos para compartir esa música y esos contextos, pero con tintes culturales como en las fiestas, las ferias, los concursos y los festivales, ya sea como instrumentista, cantora e incluso danzante. Este trabajo tiene la intención pues, de estudiar ese transitar músico sociocultural en manos de las mujeres que habitan las comunidades purépechas, y es por eso que lo llamo particularidades del oficio de ser mujer pireri, los cambios y las permanencias. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, nos ubicamos en esta área geográfica llamada Michoacán. Por ahí podemos ver el mapa de la delimitación y un recuadro pequeñito ahí por donde dice Uruapan, Pátzcuaro. Este cuadro está señalando más o menos el área del territorio purépecha. Es como el área principal donde se encuentra la mayor parte de los pueblos que han tenido esta autodenominación y que se ha considerado a lo largo de los estudios de Michoacán, que es el área del territorio purépecha. Y bueno, vamos a continuar, por favor. Y bueno, ¿por qué? Pues es importante para mí entender la música, cómo comienza a ser considerada un oficio para las mujeres y sus transformaciones al paso de los cambios generacionales. Con las condiciones de ser una mujer en una comunidad indígena y sus roles culturalmente específicos para cada género, siento que el ser pireri, el ser una mujer pireri, y lo hemos hablado también, tiene retos para acceder a la música tradicional de la zona purépecha, vista como una actividad o un oficio pues más enfocado a los varones. Y bueno, las mujeres han tenido participaciones activas en la música desde siempre, y se considera importante para el ámbito académico estudiar y que nos permitan conocer esa participación directa o indirecta en las comunidades originarias, en este caso las comunidades purépechas, y asimismo empezar a formar estos estudios sobre la música en México y entender que son un poco limitados y pues no hay canto que se pueda silenciar. Y más adelante vamos a ver cómo empieza a ser pues ya importante mencionarlo y importante estudiarlo a partir de este nombramiento en el 2010 como patrimonio cultural, y empiezan a surgir un montón de pues cositas y presencia de personas en las que vamos a empezar a entender el por qué es importante que se mencione pues que se nombre como patrimonio y quiénes son los participantes y el por qué están ahí, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, y vamos a primero entender lo que es una pirecua. Voy a ayudarme de algunos autores, en este caso la maestra Georgina Flores Mercado, en un texto que tiene por ahí que se llama Nos robaron a la novia, agravio y conflicto a raíz de la patrimonialización de la pirecua por la UNESCO. Desarrolla algunos significados para entender qué es la pirecua, a través también de varios autores que se han estudiado, como Néstor Dimas, Pedro Márquez, Pablo Sebastián, Cecilia Reynoso y Juan Zacarías, entre otros autores, que han estado trabajando a través también de la lingüística para entender el término pirecua y bueno, y sus derivados. Primero que nada, la pirecua, que se ha traducido como canción, sin embargo, algunos estudios prefieren
nombrarla como o definirla como palabra encanto. Pues ese es el dato que tenemos hasta ahorita a partir de estos autores y culturalmente se asocia como esto, ¿no? Como música que tiene letra y es cantada. Y de ahí surge los dos términos siguientes, que es pireri o pirericha. Y bueno, el pireri es en singular, el cantor, y el pirericha es en plural, el que canta en purépecha y compone pirecuas. Se ha hablado de la pirecua como algo que va más allá del canto, más allá de la estética de la voz. Y bueno, pues el autor Pedro Márquez considera que un pireri es el que canta y compone en purépecha y a través de ese canto transmite los saberes de las tradiciones de su pueblo. Y después nos daremos cuenta que es muy complejo caracterizar a un pireri, por toda la idea y pues no es el peso, sino la cosmovisión que hay en torno a las personas que se han dedicado a la composición y a retratar en sus canciones la esencia de sus pueblos. Y por favor, podemos pasar a la siguiente. Y bueno, hicimos este cuadrito que también nos apoyamos como de este texto de Georgina. Y esta clasificación pues menciona diferentes formas de entender lo que es un pireri y un pirericha. Y bueno, el primero, que es los pireris que cantan y componen la letra, la música y la música de sus obras, son considerados pireris. Los que cantan pirecuas compuestas por otros también, los compositores de la letra y o la música, pero que no cantan ni tocan, también son considerados, y los pireris que cantan sus pirecuas o las de otros y tocan instrumentos, y también los pirechas que cantan sus pirecuas o las de otros, pero no tocan instrumentos. Entonces se ha hecho un registro sobre lo que podría ser considerado a través de lo que se hace una persona que se dedica a la pirecua, ya sea como intérprete, ya sea como instrumentista, como compositor. Entonces hay todo un bagaje sobre lo que se considera pireri. Y bueno, aquí en la parte 5, puse los números en purépecha. Yum es el que canta sus pirecuas o la de otros, pero no tocan instrumentos. La autora Georgina hace una referencia a que aquí entra la mayor cantidad de la participación femenina, que poco después vamos a ir atendiendo el por qué, ¿no? Dice que es el caso más común, pero no únicamente. Y bueno, aquí tenemos algunas mujeres que han sido parte de la historia de la pirecua en Michoacán, pero que no del todo se les reconoce como pireris en diferentes comunidades, ¿no? Porque hay todavía pues un debate sobre lo que es un pireri. De acuerdo con esta clasificación, vamos a empezar a ver que cambia en comunidades dependiendo pues la concepción que tengamos de ser o no ser un pireri. Y bueno, aquí tenemos a Rocío Próspero, al coro, que ella, bueno, Rocío es originaria de Tingambato. Ella tiene algunos discos donde canta pirecuas y también está en la parte de la composición. Y también está por aquí el coro Setzangari de Uruapan, Michoacán, con las hermanas Pulido, que se han dedicado también a cantar pirecuas como algo muy reconocido, como una manifestación muy importante allí en Uruapan, en el Parque Nacional. Y por aquí tenemos a Miriam, que también se ha dedicado en su comunidad a cantar y en purépecha y pues a trabajar con este proceso de la composición. Y bueno, es un poco complejo porque yo las puse aquí porque es caótico de pronto asumir que estas mujeres sean, o bueno, no es caótico, sino es complejo ponernos de acuerdo en si son consideradas pireris o no. Pero aún así, en esta tablita entran en alguno de estos conceptos, ¿no? Entonces empieza ahí a disociarse un poco el problemita, pero vamos poniendo un poco más de información para ir construyendo estos acuerdos. Y vamos, por favor, a pasar a la siguiente.
Y bueno, por su parte, la maestra Cecilia Reynoso analiza el oficio de ser pireri como una actividad que estaba enfocada para la población masculina principalmente, pero que desde unos años a la actualidad se ha empezado a escuchar a las mujeres en festivales como el que vemos aquí, el de Sacán, el concurso artístico, y a diferencia de los varones, que en tiempos anteriores su función era ser músicos itinerantes, que ondulaban por las calles, por la noche principalmente, cuando llevaban serenatas, y su principal vínculo social y de interacción era entre hombres, a no ser que se le llevaba estas serenatas y ya entonces se hacía el vínculo con la parte femenina, aunque también la autora Georgina habla sobre la participación de la mujer en el ámbito musical desde casa, desde esta forma de pues de cooperar, de estar presentes en la vida de un músico y en cómo se ha construido la relación familiar a partir de la música. Y bueno, también se estudia desde un proceso de transición en el cual las nuevas generaciones, empezando a ver, se empiezan a hacer más presentes en este tipo de concursos y incluso en danzas que solo son destinadas para hombres, ¿no? Específicamente. Y cada vez se integran más mujeres a la escena de concursos, muestras, festivales o fiestas del pueblo. Y se puede ver a más niñas y mujeres tocando guitarras, violines. Y bueno, ella tiene una hipótesis, la maestra Cecilia, y ella dice que esto empezó a suceder a través de la migración que se generó en tiempos pasados, me parece que, no sé si más atrás de los 50, en donde las comunidades empezaron a estar pobladas en su mayoría por mujeres por la migración de los hombres al país del norte. Entonces, se empezó a tomar estas nuevas formas para pasar un rato y también para aprender música. Y bueno, esta es la tesis o el supuesto de la maestra Cecilia Reynoso, su hipótesis sobre el por qué empieza a haber este tipo de participaciones, pero yo creo también que los concursos, como también lo menciona ella, fueron una parte muy importante. Y bueno, vamos a avanzar porque ya me queda poquito tiempo, jeje. Y bueno, mi trabajo está conectado con una línea del tiempo. La maestra Celia también menciona que hasta el momento se desconoce si una mujer siente interés por la composición, y es aquí donde me emociona mucho el trabajo que voy a hacer a través de la etnografía y a través de la historia de vida de dos mujeres pireris de distintas comunidades y generaciones. Y bueno, esta investigación busca conectar estos procesos de acuerdo a su contexto musical y social, abordado desde la perspectiva de género, claramente, y de esta forma entender cuál es el momento de transición donde la música empieza a ser un oficio para las mujeres. Y bueno, este trabajo pues viaja por una línea de tiempo determinada por la historia de vida, entonces esa temporal, de cada pireri de acuerdo a su temporalidad y procesos y experiencias vinculadas con el quehacer musical en sus comunidades. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Y una de mis colaboradoras es ella, Josefinita Pireri, Josefina Ángel Clemente, originaria de la comunidad de San Lorenzo. Y bueno, Josefinita es hablante del purépecha, empieza a componer sus propias pirecuas a los 10 años, siguiendo el legado de su abuelo, que es Tata Juan Victoriano, un pirerí muy reconocido en la comunidad y también en todo Michoacán, donde se han tocado sus pirecuas por muchísimos músicos. Y bueno, empezó participando en festivales y concursos importantes en Quinceo, Comachuén y Arantepacua desde los 4 años, y a los 12 hizo su primera grabación en formato de banda en Cocucho, y desde ahí empezó su carrera como intérprete y compositora, y pues bueno, ya tiene como varias composiciones, una de ellas, la más famosa, se llama Areli, y la grabó con los mismos 7 de Nurío, y pues apenas tiene 15 años, Josefinita, y bueno, actualmente ella comenta que empezó a estudiar ya con este proceso de las nuevas tecnologías, empezó en plataformas digitales como YouTube, con tutoriales, y entonces ella empezó a impregnar del conocimiento musical y al mismo tiempo de lo que ella traía de su comunidad, a componer sus propias pirecuas, lo cual se me hace súper interesante que una niña se sienta tan atraída por la composición y el plasmar sus ideas, ¿no? Comenta también que en esta pirecua Areli habla sobre un músico que
que viaja, y de repente le dice a su esposa que qué bonito la pasaron ayer, que qué bonito que le diga otra vez esas cosas, y la esposa le dice que con quién había estado, porque ella no estaba en ese día, ¿no? Entonces, son temas que se vinculan con la relación de la comunidad y en cómo se vincula, mismas los actores principales de estas comunidades, en este caso son los músicos y sus familias. Y bueno, vamos a pasar al siguiente, por favor, para terminar. Y bueno, mis supuestos es que las particularidades del oficio de ser mujer pireri representan un desafío muy grande, principalmente por el hecho de ser mujer, perteneciente a una comunidad originaria, primeramente, con estructuras sociales que pues permean el quehacer de cada género, ¿no? En este caso, la música, siendo una actividad reconocida y ejecutada principalmente por hombres, en estas comunidades suelen existir estas barreras, desarrollar el interés para hacer música, entonces, pues es muy impresionante empezar a ver a las nuevas generaciones con este interés y con estas nuevas formas de aprender la música de sus comunidades, ¿no? Los cambios y las permanencias han sido diversas y van a ser, y van siéndolo a partir del paso del tiempo y estos cambios sociales que se viven en las comunidades. Y bueno, creo que la siguiente ya es el agradecimiento por escuchar y por tener atención a mi presentación. Muy bien, pues, excelente presentación, Cindy. Muchas gracias por mostrarnos cómo las pireris en el eje de género, ¿no? Nos hacen falta muchos más estudios sobre esto y sobre las transiciones, ¿no? Y tocas temas centrales como el rol de la migración, el rol del género en estos asuntos, también el rol de las TIC, ¿no? Las nuevas tecnologías también, cómo empatan con las formas tradicionales de entender la música, ¿no? Bueno, fantástico esto del ser mujer pireri. Después empataremos, estoy seguro, con algunas reflexiones de Yareli, que pues ya le doy paso sin más para que tengamos tiempo luego al debate. Gracias. Pues igual espero a la presentación. Bueno, mi tema es Paracho como constructor de instrumentos para mariachi. Es el tema que estoy trabajando para mi tesis. Es como una revisión, vamos a hacer una revisión como del concepto de mariachi y de Paracho como pueblo constructor. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok, Paracho es cabecera municipal, tiene 8 municipios a su cargo y 2 de ellos también se dedican a la construcción de instrumentos como parte de una tradición. Aranza y Ahuirán. Ahuirán se reconoce más por los violines y Aranza por las yucas, que son como unas guitarras que es entre juguete e instrumento pequeño. Y Paracho, a lo largo de la historia ha habido como varias versiones de cómo llegó la guitarrería o laudería, como le llamamos en México, a la construcción de instrumentos. Se dice que fue como un oficio que enseñó Vasco de Quiroga a los indígenas de ese tiempo, aunque no hay como pruebas muy exactas. También se dice que fue por una familia, por la familia Mezcua, que ellos fueron los primeros en llevar el instrumento, la guitarra como tal, pero bueno. Lo que sí sabemos es que desde el siglo XVIII hay una anécdota de Lumholtz que hizo una visita a Paracho y que dice que en Paracho se hacían instrumentos parecidos a los de Italia y que no había en Michoacán quien como rivalizara con los constructores de instrumentos de Paracho. Entonces tenemos esos datos de que desde hace mucho tiempo se hacían instrumentos en Paracho. Y hablando de esto que comentaba Mariana al principio, no es como tal la guitarra, que ahora es quizá el instrumento que más se conoce y por el que más se le reconoce a Paracho, pero en ese tiempo no era precisamente ese el instrumento principal. Había muchos instrumentos que iban dedicados a muchas músicas. Un caso puede ser el de la guitarra túa guitarra túa, que en purépecha es guitarra antigua, que se comercializaba a tierra caliente. Entonces había esta relación cultural de llevar los instrumentos de Paracho, hacían un viaje de 15 días para llegar a una feria en tierra caliente, 15 días permanecían y en 15 días volvían. Eran viajes muy largos,
donde se llevaban instrumentos. Entonces había esta relación, y esta región que ahorita vamos a ver más adelante también pertenece al mariachi. Entonces, pues para los músicos, esta es ahorita lo voy a explicar el mapa. Los instrumentos que se hacían de paracho eran para estas músicas tradicionales y se llevaban como esta ruta que les comento es un ejemplo de la relación comercial que había. También había relaciones comerciales hacia el norte del país, y como vemos, justamente está Michoacán como en medio de este círculo que señalé, y Paracho queda como en medio. Entonces geográficamente está como bien ubicado en esta región cultural. Y bueno, ahora hablando del mariachi, se ha estudiado bastante desde hace pocos años. Desde finales del siglo XX se ha empezado como a estudiar lo que es el mariachi, porque se le consideraba como, hace la comparativa un investigador, que se le consideraba como la tortilla. Es algo que está presente, que está dentro de la cultura mexicana, y nadie se lo había cuestionado antes, pero es una tradición y una tradición muy, muy importante para el occidente de México. Esta parte señalada, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Guerrero, incluso parte de Oaxaca y también parte de los estados del norte. Entonces, es una tradición compartida que tiene muchas variantes, que tiene una riqueza cultural muy grande, y que justamente tiene todo que ver esta parte como con la pirecua, de que también se declaró en 2011 Patrimonio Cultural de la Humanidad, y en este sentido pues también se hace como una homogeneización. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Por ejemplo, en Michoacán, los conjuntos de arpa grande pertenecen a esta región del mariachi, que ellos se autodenominan conjuntos de arpa grande. Sin embargo, pertenecen a este tipo de música. En el sur de Zacatecas y en los altos de Jalisco hay mariachi también, y cambian la instrumentación. Ahí no se utiliza, por ejemplo, el arpa, y se utiliza la tambora. Podemos pasar a la siguiente, por favor. En la región del Balsas, en Michoacán, se utiliza la tamborita y no se utiliza tampoco el arpa. Y por ejemplo, puse este ejemplo de mariachi Huirrárica, que también tiene su instrumentación propia, su música propia, su repertorio. Tienen repertorios compartidos en general, pero tienen como sus particularidades muy específicas. Entonces, con esto lo que quiero dar a entender es que no es homogéneo, que hay mucha variedad, incluso en los instrumentos, en la música, en la forma en la que se canta. Algunos tipos de mariachi incluyen como esta parte del fandango, que es como la fiesta, o sea, esta parte de la instrumentación, y esto solo es como un elemento, solo es como el elemento de la música, pero incluyen la danza, incluyen el canto, incluyen los versos también, porque se improvisan versos y se cantan. Incluso ahora se ha limitado a hacer como normalmente 3 versos, y esto es por el formato de discos de cuando se empezaron a hacer las grabaciones, pues no podía ser como muy, muy larga un son, por ejemplo, entonces se limitaba a ser corto, pero pues en este sentido ya vemos como la parte de la homogeneización. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Aquí está este mariachi, que es el Cuarteto Coculense, que es muy famoso. Incluso hay un son que dice que de Cocula es el mariachi, y es como lo que más se ha difundido. Sin embargo, los primeros registros que se tienen de la palabra mariachi como tal están en Nayarit, están en el siglo XIX, y son actas de nacimiento que hablan de un rancho que se llamaba El Mariachi. Entonces, incluso al principio era como con la letra E, no era con la letra I. Y pues después empezó como, ahorita lo vamos a ver también más adelante, hubo un proceso como de formación de estados nacionales, de identidades nacionales, que agregaron después la trompeta. Incluso ahora se dice que lo que lo identifica en cuanto al sonido es la trompeta, y es el traje de charro. Visualmente, el código visual que lo identifica
es el traje de charro y el código sonoro es la trompeta. Cuando en un principio había variantes, pero los instrumentos de aliento ya vimos anteriormente que no estaban presentes en la instrumentación. Era básicamente cuerdas, percusiones también, y pensando la danza en una tabla o tarima como esta parte de la percusión y el canto. Podemos pasar a la siguiente. Ajá, está esto creando una identidad nacional, el cine de oro, y pongo estas imágenes que son de la película Allá en el Rancho Grande, que se tiene bien ubicada como que fue la pionera en generar como esta imagen de charro cantor, crear como este imaginario colectivo de la vida campirana, de como un ideal de lo que se vive en el campo, que es muy importante porque incluso tiene influencias no solo en México, sino en toda Latinoamérica, como esta idea de una idealización de lo que deben ser las fiestas, de lo que debe ser como, incluso en el sentido de género también, de lo que debe ser como un hombre que lleva serenatas, que canta, esta imagen de, pues puse como de las guitarras, porque incluso con eso pues empezó a hacer una difusión o se empezó a promover mucho como esta parte de las guitarras, y esto es interesante porque ya estamos aquí ubicados en el siglo XX y en Paracho en el siglo XX hubo una industrialización. Entonces se hacían muchos instrumentos como dirigidos a la música tradicional, pero se le dio mucho realce a la guitarra sexta. Entonces, con esta industrialización que se llevó a cabo en los años 40, se empezaron a traer por parte de las mismas personas del pueblo, empezaron a viajar para traer herramientas, para hacer como las primeras semi-industrias que posteriormente se hicieron industrias y actualmente en Paracho hay fábricas. Empezaron a traer como todo esto en un sentido como de facilitar el trabajo, pero que al mismo tiempo representó una pérdida en cuanto a por ejemplo, plantillas para hacer instrumentos tradicionales, una pérdida de instrumentos tradicionales como tal, y se hizo homogénea la producción de guitarras sobre de otros instrumentos. Entonces, quiero hacer como la comparativa de esta imagen que les pongo aquí con la siguiente, porque creo que ilustra muy bien como esta parte de la influencia que tiene el cine de oro incluso en nuestra actualidad. Esta imagen es una vihuela de Raúl Lemus, y aquí entra como la parte de que se hace, en el caso de su familia, es un taller familiar. Entonces, los instrumentos se hacen como con una segmentación de tareas, y esta imagen que se ve aquí como de charros es un pirograbado que hizo su hija, porque ella tiene como ese papel, ese rol en la familia, en su familia de constructores, de hacer ese pirograbado, y pues tiene, o sea, la representación del charro cantor totalmente. Entonces, se me hace como interesante esta parte. Y bueno, pasa algo, podemos pasar a la siguiente, por favor. Está lo de la patrimonialización que ya comentamos, de la declaratoria de la UNESCO. Incluso esto es como conflictivo porque en la misma declaratoria hay errores, no se especifica bien la diversidad muy grande del mariachi, hay errores que analizó Alejandro Martínez de la Rosa, muy específicos de que se hace también homogéneo en la misma declaratoria. Entonces, si hace rato comentábamos que es problemático hablar de un patrimonio cultural y de un patrimonio cultural inmaterial, ahora llamado, pues también es problemática la parte en la que se hacen estas declaratorias, pero no están como bien formuladas del todo. Entonces, pues se generan muchos problemas, hay muchas inconformidades. Los músicos comentan que la situación como de ellos, como músicos, como tal, continúa igual, y hay muy claros los beneficiados que pues son justamente, y aquí lo pongo del otro lado, como esta parte de los pueblos mágicos, de la promoción turística, de las empresas culturales y de turismo. Y entonces ahora pasa algo con Paracho. Si ya de por sí esta parte como de la introducción como de este imaginario colectivo del mariachi y del
la industrialización y como la fuerza que tomó la guitarra sobre y en detrimento de otros instrumentos, eso era conflictivo. Ahora recientemente se le dio el nombramiento de pueblo mágico y en en uno de los planes que se tiene para el pueblo es como hacer visitas guiadas a talleres y como darle como mucha promoción y mucha difusión, lo que también puede llegar a ser problemático en el sentido como de un blanqueamiento cultural, quizá con los talleres o de más situaciones que pasan en torno a pueblos mágicos como gentrificación y muchos temas al respecto, pero como que siento que se mantiene en este sentido la relación de Paracho y Mariachi, porque, como dice precisamente la definición de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO para el patrimonio inmaterial, los instrumentos son una herramienta para este patrimonio que es la música de mariachi y le son inherentes. Entonces, lo que le pase al mariachi, si se vuelve homogéneo, si pasa como algo en ese sentido, pues por consecuencia pasa también con los instrumentos. Entonces, es como interesante cómo influyen las políticas públicas en estos dos campos también de pues la tradición de la laudería, de la guitarrería, de cómo luego se beneficia más a los talleres o se pide como en el mismo sentido como de la demanda y de la economía y todo esto, se empieza como a hacer preferencia hacia las fábricas o hacia la construcción en masa de instrumentos, entonces pues eso también es relevante y pues creo que sería como todo de mi parte, es esta reflexión de Paracho y de los instrumentos para mariachi y de cómo si se mueve uno, se mueve el otro irremediablemente. Muy bien, pues muchas gracias, Yareli, por tu presentación. Bueno, vemos como estos procesos de salvaguarda, pues modifican, como decíamos, ¿no? Nos hemos puesto las tres en este punto como más crítico. Me parece muy bien construir desde ahí, ¿no? No desde las virtudes, sino desde el camino crítico, ¿no? Porque así pues, se puede desentrañar todo este enjambre de significados que al final es la cultura, ¿no? A mí me llama mucho la atención este concepto de, bueno, que dices que hay errores en la declaratoria y que lo vuelve homogéneo, ¿no? Pero la verdad lo que vemos es que es multiétnico, ¿no? Que distintos pueblos de toda... de todo México, pues los están practicando. Entonces, cuando tú generas una estructura de patrones conceptuales de qué es una representación cultural, pues por supuesto tienes que empezar a recortar porque no están estas formas de identificación, tal y como decía Cindy, quién es Pireri, quién no es Pireri, quién se reconoce como Pireri. Sí. Entonces yo creo que le vamos a dar entrada a Cindy para empezar, a Cindy y a Mariana, para empezar el conversatorio y las preguntas. Enhorabuena por las investigaciones que han hecho, son muy bonitas y la verdad es que me llena de orgullo que número uno, conocerlas más de un poco de una forma más cercana y número dos, de que dos chicas con estas cualidades que tienen puedan y tengan el acceso a toda esta información, porque seguramente que hay personas que antes han empezado a picar la piedra y que poco a poco se van como pasando esas informaciones y vamos creciendo, ¿no? No sabía yo de la hija de este Piriri, a quien yo también he tocado música de él con mi familia, no sabía que tenía una hija y bueno, algún día espero escuchar algo de ella, que me gustaría conocerlo. Pero sí, su nieta. Vale. Sí, pues es súper bonito, o sea, ver que también las chicas están metiendo, se están, ahora sí como quien dice, mojando para poder crear música, que antes no se permitía, ¿no? Sí. Estaba un poquito como seccionado. Pues sí,
Bueno, Raúl, en general, ¿tienes alguna pregunta? Pues no sé si tenemos alguna pregunta en red. En redes, solamente comentarios de felicidades, saludos y saludos desde Paracho. Exacto, que hoy estamos con tema de Paracho. Si alguien más que nos está viendo quiere hacer alguna pregunta, me llama mucho también la atención lo que hablabas, Yareli, acerca del cine, como siempre estas músicas están siempre mezcladas o sea, trascendiendo todas las fronteras, ¿no? Para quedarse. Guillem comenta, para los que no somos de estas tierras, sería bueno compartieras algún enlace para escucharlas. Ah, bueno, pues miren, ahora al final vamos a escribir cada una de ustedes de lo que hacen, de sus músicas y también si pueden, cómo podemos acceder a ustedes a más información. Yo creo que es un primer pie para ahondar más en estas investigaciones. Son sumamente interesantes y ricas. Sí, Raúl. Sí, a mí me gustaría, bueno, saludos a Guillem, que nos habíamos encontrado. A mí lo que me gusta reflexionar es que justo las investigaciones de Yareli y Cindy tienen este patrón común que pues las dos tradiciones son declaratorias de patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO, ¿no? Y me llama la atención que siendo el mariachi y la pirecua, y habéis nombrado a Georgina Flores Mercado, ¿no? Que ella ya hace una comparación entre estas en su libro Un futuro posible de la pirecua, ya hace esta comparación entre las dos y las semejanzas, las diferencias, pero también lo filtra por este proceso institucional, ¿no? Lo que me gustaría reflexionar es que el reconocimiento de patrimonio cultural como un derecho humano colectivo va más allá de lo cultural, ¿no? Porque en términos jurídicos tiene implicaciones. Quiero decir con eso que frente a ciertas demandas por despojos culturales, por apropiación cultural, no se conoce ninguna de la pirecua, pero sí hay distintas demandas que a mí me ha tocado acompañar algunas, como pueden ser la de los voladores de Papantla en cuanto al uso indebido de la imagen colectiva. Entonces, lo que estamos empezando a ver es que se está abriendo otro patrón desde el patrimonio cultural inmaterial reconocido por la UNESCO y se están empezando a poder ejercer fuerzas jurídicas y del derecho positivo, que es otro derecho externo totalmente a los pueblos autóctonos de México y de cualquier lugar, porque su raíz primera viene de Roma. Entonces, casi siempre son procesos hegemónicos que caen, se filtran e intentan aterrizar en realidades que no son las suyas. Entonces, empiezan estos procesos de homogeneización, empiezan estos procesos de un concepto que aquí no se ha hablado, pero por desgracia en territorio michoacano central, que es la violencia. Es decir, yo he andado mucho en mis procesos de investigación en cuál es el rol de las tradiciones culturales en contextos de violencia, ¿no? ¿Qué significa hacer pireri en medio de Michoacán con todo el conflicto del aguacate? ¿O qué significa ahora, por ejemplo, en estos procesos como el que Cherán empezó de autogobierno, autogestión? ¿Qué significa ahí en esos procesos autonómicos? ¿O qué transformaciones hay en términos de Yareli, de la pirecua, dentro de estos procesos que ya son más autónomos, ¿no? Después, otra línea que querría abrir, que ya la habéis tocado las dos, es que realmente nos encontramos frente a políticas culturales de los Estados-naciones. Eso no se nos tiene que pasar por alto, ¿no? Sí. Cuando en 2003 la UNESCO lanza el patrimonio cultural inmaterial, el concepto, ese concepto casi siempre de patrimonio cultural inmaterial, que desde la antropología, los puntos críticos se saben perfectamente que hay una parte que son discursos autorizados del patrimonio, vamos a llamarla así, ¿no? Entonces, vemos que hay una relación directa y una normalización entre el mercado y la cultura, ¿no? Esto de la turistificación que decía Yareli, es de los instrumentos, esto de la creación masiva de los lauderos, disculpa, para crear este plus de instrumentos
cada vez menos artesanales, supongo, porque pues tienen que salir más. Pero entonces estos procesos de salvaguarda siempre van, como dice la propia parábola, en una historia de riesgo, ¿no? Algo se está perdiendo, algo se tiene que salvaguardar. No se está pensando en que la cultura y sus formas culturales de expresión son transitorias, transitan. Y como bien lo vemos con Cindy y las mujeres, pues empiezan a aparecer pireris, mujer, en términos de género, cuál es el rol del género en estas transiciones, no solo en la música, por ejemplo, en el caso de la gobernanza, ¿no? Cómo pasa de lo público a lo privado, como la misma Cindy decía que primero las mujeres estaban en el ámbito de lo privado y ahí eran ellas pireris y cantantes, ¿no? Pero después empiezan a transitar hacia lo público, ¿no? Que no quiere decir que no tuvieran fuerza en la forma de organización político-social desde lo privado. No, claro. Eso es muy común en los patrones culturales. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de una hegemonía de discursos, ¿no? Y una hegemonía de conceptualizaciones, ¿no? Porque, como bien decías las dos, tanto Cindy como Yareli, que se entiende en Zacapu, es decir, se entiende igual en la región de la meseta o de la sierra, se entiende igual quién es Pireri, que es una pirecua en la región lacustre, se entiende igual en la ciénaga de Zacapu, y ya ni te cuento si uno se pasea por los 11 pueblos, ¿no? Entonces es imposible, es inviable. Por eso se crean todas estas fricciones a la hora de patrimonializar Exacto. un elemento vivo, que es lo que se pierde. Y bueno, lo que han hecho realmente y lo que se va haciendo institucionalmente hablando es ir modificando y ir detrás de estas críticas o frente a estas críticas, ir metamorfeando las definiciones y los puntos de salvaguarda, ¿no? Sí. Bueno, pues doy palabra a vosotras dos sobre esto. No sé qué pensáis. Claro. Como practicantes, es que a mí lo que me gusta es que vosotras como practicantes, más allá de vuestra investigación y como comuneras también, en términos de qué pensáis de este proceso de patrimonialización y cómo lo habéis visto, o sea, ejemplos concretos, ¿no? De pireris o pireres que han quedado fuera de todo esto, ¿no? Claro. Yari, ¿quieres? Sí, bueno, yo lo veo también como en el caso, igual volviendo con las políticas públicas, de cómo en Paracho pues actualmente se conoce mucho más como en esta parte de la guitarra y cómo se hace el concurso de artesanías, que viene también como de la Casa de Artesanías, que da permiso como para todo esto, que da un recurso, y se amalgaman todos los instrumentos populares en una categoría y hay como ya la categoría de guitarras clásicas, entonces como que estas políticas que vienen desde arriba, que meten como pues todo lo popular en uno porque es como menos relevante quizá y, o sea, como que ese veo un ejemplo claro y concreto de cómo actúan o cómo viene ese pensamiento y cómo es muy negativo que desde la declaratoria no se especifique toda la diversidad que hay, no se haga como una investigación más exhaustiva, porque si se está haciendo una declaratoria para una salvaguarda es lo mínimo que se pide como una información muy real y muy concreta y claro que se haga partícipe a los portadores de la tradición, a los que están como presentes en esa parte. Y bueno, es conflictivo siempre las declaratorias porque se reconoce algo en detrimento de otra cosa. Se salvaguarda algo y se deja olvidado a algo más. Entonces, como que esta parte del patrimonio es muy compleja, tiene muchos puntos que analizar, pero pues sí, ese es mi comentario. Pues sí, también la parte por acá del auge de las pireris también tiene mucha relevancia con los concursos, ¿no? Que si vamos como con pireris de tiempos más anteriores, no es relevante un concurso para ellos o ellas, sino era algo más de casa, era algo más de compartir música en estos espacios de comunidad, de fiesta entre sus comunidades, ¿no? Y ahora el llevar estas formas de representación, estas formas de música y de culturas musicales a escenarios, abre y expone estas puertas, como dices, al turismo, como se está hablando, y es mucho más atractivo para
pues sí, claro, para lo externo, ¿no? Entonces hay también un debate sobre lo bueno que son los concursos o no tanto una gama de blanco y negro, sino pues lo pertinente que sea estar en concursos, ¿no? Aún así, los concursos también, por otro lado, han tenido un reconocimiento súper importante en diferentes comunidades donde varios exponentes musicales de las nuevas generaciones se han dado esta puerta, se han abierto a esta nueva posibilidad de presentar su música a través de estos medios de concursos. Entonces, siempre, o sea, entender que todo el tiempo va a estar cambiando, las estructuras sociales van a estar modificando estos procesos, siempre se tiene que ser respetuoso con esto y bueno, entender que no es estático, ¿no? Que siempre va a haber cambios y se tienen que discutir con las personas que se encargan de esta transmisión, ¿no? Siento que nosotros en esta parte somos observadores, respetuosos de esos cambios y esas transiciones, y hay un montón de gamas, de colores, de ver lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede y lo que no se puede. Sí, sí, no, clarísimo, ¿no? Entonces parece que ese es otro punto central, ¿no? Que las transiciones también las provocamos nosotras y nosotros, ¿no? Parece que la transición siempre viene de fuera y como como reflexionaba antes, pues la cultura es algo que vivo, ¿no? Entonces, como hemos dicho, los procesos de la implicación del género, los procesos de las migraciones, ¿no? Porque el patrimonio cultural inmaterial migrante, es decir, la música, varía, ¿no? Seguramente Mariana, a la hora de interpretar una pirecua en territorio catalán, seguramente con que ya lleva un tiempo por allá va a modificar algunos acordes o alguna cosa va a hacer porque sabe que el público receptor no tiene los oídos preparados, los tímpanos. Entonces, son cosas sutiles, pero por supuesto moldeables, ¿no? Otra cosa que son transiciones, no sé si llamarle naturales, que es un concepto muy conflictivo, pero pues son igual son transiciones de las tradiciones culturales que siempre transitan porque la forma de que una cultura pase de unas personas a las otras muchas veces es por repetición también, no solo es por lo oral. Entonces eso también influye mucho, ¿no? No sé si Yareli tiene algún comentario sobre estas exigencias de participación, porque parece que el que no participa está fuera de la cultura. Es decir, viene un proceso de patrimonialización. Entonces, el que no es preguntado, la que no es preguntada, ya no es histórica, ¿no? Ya es ahistórica, ¿no? Ya es acultural. Entonces, eso es un conflicto que para mí, yo creo que es el primero, ¿no? Y eso viene de un punto institucional, que es esta exigencia por la preocupación de preservar, ¿no? Pero institucionalmente hablando, no desde las comunidades. Entonces ahí hay un choque, hay un choque de tiempos, ¿no? Porque a la hora de hacer el proyecto de salvaguarda, que eso es otra cosa también que la Pirecua tiene ahí sus críticas, ¿no? Que es esa falta de proyecto del proyecto de salvaguarda, también no articula, si entras a jugarle a estos juegos institucionales, pues ese patrón del proyecto de salvaguarda tiene que ser central, porque al final es lo que te va a dar seguimiento frente a la UNESCO, ¿no? Entonces están esos puntos también. Sí. Ay, perdón. Yo creo que lo complicado sería que hubiese esta discusión y se generara esta fricción entre los actores principales, ¿no? Que sería, pues, un poco lo triste de la situación a partir de este nombramiento, ¿no? Que dentro de las comunidades se genere esta fricción por quienes son reconocidos a partir de estas instituciones y quienes no. Entonces, va a ser una cuestión, como dices, de imponer ciertas hegemonías a través de estas instituciones sobre los actores centrales, lo cual siento que es lo triste de esto, ¿no? Pero aún así, pues hay un montón de formas y de entender a los participantes y a los
pues ahora sí que los protectores de estas tradiciones. Muy bien, Yareli, ¿algo más que añadir o Mariana? Bueno, pues sí, en ese sentido de que luego quedan fuera como algunas personas, justo me ha pasado como comentarios de la inconformidad como con los concursos, con los lugares, con si no ganas como y tienes este reconocimiento de que tu instrumento quedó, es como menos prestigio o algo así, y también los parámetros que se usan para calificar luego como estos instrumentos tradicionales pues, que son distintos a los instrumentos como de concierto o algo así. Eso también es relevante y como esta parte de pues la tradición que se hereda de generación en generación, como las políticas públicas, como la cultura de masas que influyen para Paracho, va haciendo que justamente haya pérdidas como en cuanto a saber técnicas o no sé, como usar herramientas porque se van incorporando como otras. Quizá fue lo que pasó hacia los años 40, que se industrializó y que hubo como en ese sentido esas pérdidas. Pero bueno, pues la cultura está en constante movimiento, eso lo tenemos muy claro y pues habría como solamente que estar muy atentos a que las políticas públicas que se hagan sean como lo menos intrusivas posible. Ajá, sí, quizá eso sería. Sí, a mí me gustaría añadir una cosa, digo, un poco de luz dentro de estos procesos. Estaría bien como un debate más de cosas positivas, transiciones y negativas de estas declaratorias, porque una de las cosas positivas es en términos de derecho, ¿no? Vuelvo a reiterar lo que repetía antes, ¿no? Tal y como dice Aldo Guarnelli, ¿no? El reconocimiento de este patrimonio cultural como un derecho humano conlleva implicaciones jurídicas, económicas y sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que frente a demandas, tú puedes usar como un dispositivo de negociación que tú eres patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. ¿Y qué quiere decir eso? Que estás avalado por marcos jurídicos nacionales e internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de una demanda estás generando mucha más presión frente al que ha violado esos derechos culturales. Eso es un punto también central que tenemos que valorar y preguntarnos cuál es el rol de la patrimonialización o de estar dentro de las listas de representación de patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO frente a demandas, ¿no? Eso sí habría también que analizarlo y ponerlo a debate. Mariana, gracias. Bueno, no, pues gracias a ustedes. Yo creo que nos queda mucho por hablar. Necesitamos una tarde completa o una mañana completa para hablar de eso tan importante y tan necesario que es lo que decíamos al principio, ¿no? Que hay tanto por investigar. Es como la punta del iceberg. Y, en fin. Bueno, manda saludos Pichi Morales, Guillem Peresquer, un saludo maestro Guillem, Katy Graciano, Katy Graciano dice saludos desde Querétaro. Guillem Peresquer nos manda también un abrazo, que estuvo también en la charla de educación, el querido maestro. Y Bolo Guitar dice, Paracho es la capital mundial de la guitarra, saludos cordiales desde la Cuenca, Ecuador. Y la verdad es que sí, es un lugar maravilloso, es como el Guitar World, la cuna de la guitarra, semillero de guitarras y, en fin, quien no lo conozca, ojalá que lo conozcan. Pues más que agradecida con todos ustedes, maestra Yareli, Cindy, Raúl, muchas gracias por estar en este conversatorio, por darse el tiempo y para hablarnos sobre los proyectos que están investigando y que son súper importantes. Ya nos gustaría saber más en qué va, como los avances y todo cómo va evolucionando esto, que es alucinante, la verdad. Luis Molina, saludos a todos y gracias por el conversatorio. ¡Saludos, maestro! Luis Molina, gracias Luis. Andrés dice saludos desde Guadalajara. Saludos. Guitarras Fernando González, saludos a todos, buen trabajo. Saludos. Pues muchas gracias a ustedes y bueno, nada, recordarles que el día viernes vamos a tener el siguiente conversatorio que es acerca de la composición musical a las 4 de la tarde de la hora española. Y bueno, muchas gracias maestros.
Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias, Raúl. Gracias a Gracias. todas y Con mucho gusto. Juchari Winapicua. Dios mío, ella. Sí. Bueno, chicos, adiós. Déjame, vuelvo, Oli, oli.